oncología, radiología, cardiología, traumatología, incluso algunas subespecialidades como radiología intervencionista, entre otras. Y va a permitir tanto el diagnóstico como el seguimiento de las distintas alteraciones anatómicas o patologías estructurales, y también va a permitir la planificación terapéutica, especialmente las técnicas quirúrgicas. Acá podemos ver algunos ejemplos, ¿no? De una imagen de una tomografía cerebral en el lado izquierdo con menos resolución, y posteriormente, ya cuando mejoró esta técnica, se mejoró la resolución de las imágenes, ¿no? Y se vio con mayor número de píxeles, ¿no? En el lado izquierdo podemos ver una imagen parecer hemorrágica en el lóbulo frontal, cerca a los ventrículos laterales, el ventrículo lateral izquierdo. La tomografía, como les mencionaba, surgió en 1970 gracias a un ingeniero electrónico inglés de nombre Sir Godfrey Hounsfield, el cual, gracias a esta técnica, fue que ganó el premio enorme número de unidades Hounsfield, ¿no? Entonces acá podemos ver la escala de grises, ¿no? Que se van a poder ver en las imágenes de las tomográficas. Siendo el agua va a tener 0 unidades Hounsfield, se va a ver gris. Y distintos matices de gris van a poder verse, ¿no? Mientras menos o más unidades Hounsfield o más o menos radiación capten estas imágenes, ¿no? Siendo el hueso cortical la que va a tener la mayor cantidad de unidades Hounsfield, ¿no? Pudiendo tener 1000 unidades Hounsfield a más. Y el aire va a tener menos 1000 unidades Hounsfield. Y por lo tanto, el hueso se va a ver hiperdenso y el aire se va a ver hipodenso. Acá podemos ver la máquina, ¿no? Que va a presentar una camilla que se va a deslizar y va a permitir tomar estas imágenes. En la parte renal va a poder evaluar el riñón en general, también el árbol vascular, viéndose también la función y la perfusión debido al contraste en los pacientes que reciban contrastes, y también la excreción del contraste, ¿no? A través de la vía urinaria. La TAC convencional, es decir, sin contraste, va a permitir la visualización de cálculos renales, también va a permitir ver los quistes hiperdensos y anomalías del contorno del riñón, de ambos riñones. Va a presentar mayor sensibilidad que la ecografía para muchas patologías, ya que va a ser menos dependiente del operador. Algunas de las ventajas es que va a permitir una mejor valoración de las masas renales y un diagnóstico preciso del cálculo urinario y de la obstrucción. Y algunas desventajas va a ser la alta exposición a radiación, el uso de contraste iodado, que puede tener también sus efectos secundarios, tanto por reacciones de hipersensibilidad, también podría presentar reacciones adversas a nivel renal, ya que es un conocido nefrotóxico, y también va a presentar mayor costo. Entonces, el impacto de las radiaciones nucleares en la salud van a variar en función de la intensidad y la naturaleza de las radiaciones, los órganos afectados, el tiempo de exposición, la vía de absorción y la resistencia y susceptibilidad individual, ¿no? De cada paciente. Tenemos que una alta concentración de radiación va a afectar distintos órganos, como se ve en la imagen, ¿no? Y esta
Esta dosis de radiación va a ser dosificada en unidades milisievert o sievert. Y a mayor, el riesgo de desarrollar un cáncer va a ser proporcional a la dosis de milisieverts recibidas, ¿no? Entonces, si comparamos, por ejemplo, a la radiación producida por una radiografía, esta va a contar solamente con una dosis de 0.3 a 0.6 milisieverts. Y si lo comparamos con una tomografía de cuerpo entero, esta va a presentar 150 milisieverts, es decir, cientos de veces más radiación que una radiografía, ¿no? Entonces, las reacciones que pueden aparecer secundario a esta alta dosis de radiación va a depender de la dosis. A partir de los 1000 milisieverts van a aparecer reacciones leves como náuseas, vómitos. Con una dosis acumulada de 5000 milisieverts, se calcula que 50 personas de cada 100 van a morir en un mes, y dosis de 10.000 milisieverts se va a ver con muerte de la mayoría de las personas en algunas semanas, ¿no? Entonces, nunca se llegan a estas dosis de radiación, pero sí se considera que a partir de 3 a más tomografías al año se aumenta el riesgo de cáncer, ¿no? Y el cáncer puede aparecer en órganos más susceptibles como la tiroides, como el esófago, como las mamas, el pulmón, la piel, el colon, puede aparecer neoplasias hematológicas como la leucemia, puede producirse también destrucción de la médula ósea, ¿no? En caso de radiaciones muy fuertes, puede producir cáncer de testículos o de ovarios. Acá podemos ver un Neurotem que va a permitir la evaluación completa de la vía urinaria, de los riñones, de los uréteres y de la vejiga. Va a permitir observar el tamaño y la forma de estas estructuras para determinar si están funcionando de forma adecuada y para detectar cualquier signo de enfermedad que pueda afectar al sistema urinario. Entonces, en esta Eurotem con contraste podemos ver la captación, ¿no? Principalmente la corteza de ambos riñones en la imagen de la izquierda, y podemos ver en la imagen de la derecha una reconstrucción tridimensional de esta tomografía. Algunas contraindicaciones para las indicaciones de tomografía es la alergia médica, en especial al yodo, ¿no? En pacientes que van a requerir tomografías con contraste. También está contraindicado si han presentado una reacción previa al contraste yodado. Las pacientes gestantes no pueden recibir radiación. Pacientes claustrofóbicos es una contraindicación relativa, y la obesidad mórbida también es una contraindicación. Entonces, la tomografía, la Eurotá con contraste va a presentar 4 fases. En la fase simple, el paciente todavía no recibe el contraste, se va a permitir una evaluación general, ¿no?, de la vía urinaria. Posteriormente se administra el contraste y se va a ver una fase arterial cortical que va a aparecer a los 25 a 30 segundos de haberse administrado el contraste, y va a permitir evaluar las estructuras vasculares. Luego de 30 a 80 segundos se va a presentar la fase córtico-medular para ver digamos, la captación de la corteza renal por el contraste, una fase nefrogénica en que ya todo el riñón va a ser visualizado con el contraste, y una fase excretoria de los 3 a 10 minutos que va a permitir visualizar la vía urinaria, ¿no?, desde los cálices hasta la pelvis renal, los uréteres y la vejiga, una vez que es eliminado el contraste. Acá podemos ver las distintas fases, la arterial, ¿no?, con, la arteria renal hiperdensa, y también con una corteza también hiperdensa, ¿no? Esta corteza va a ser más hiperdensa ya en la fase córtico-medular. Posteriormente todo el riñón va a verse hiperdenso, y finalmente la fase excretora ya el contraste ha salido del parénquima renal y se localiza en los cálices y en la pelvis. Lo mismo, ¿no?, podemos ver, ¿no?, como en las distintas fases se va aumentando la densidad de las estructuras renales y finalmente se es excretado. Acá podemos ver
De nuevo, ¿no? Las distintas fases. Acá podemos ver la excreción, ¿no? En ambos riñones, a predominio del riñón derecho, ¿no? Va a permitir, en algunos casos, ya pacientes con patología, va a permitir, eh, cuando tengamos un paciente con alguna, y queremos diferenciar, ¿no? Entre una IRA, RC, aparte de la anamnesis, de la clínica, hay algunas imágenes, ¿no? Como la ecografía que va a pedirse como primer estudio, pero en casos en que no se puede utilizar o la ecografía no esté disponible, o no detecte la causa de hidronefrosis, el examen siguiente sería la tomografía, la resonancia sin contraste, ¿no? También va a permitir em, visualizar algunas obstrucciones, ¿no? Unilaterales de la vía urinaria, ¿no? De elección, va a ser siempre el Urotem. Sin embargo, lo que está más disponible por lo general, también de más fácil, ¿no? De inmediato acceso, es la ecografía. Acá podemos observar, ¿no? Una dilatación de la pelvis renal en, en la tomografía de la izquierda, ¿no? Podemos ver la pelvis renal dilatada de ambos riñones. Y acá en la imagen de la derecha podemos ver una dilatación principalmente del riñón izquierdo, con dilatación tanto de los cálices como de la pelvis renal. Acá lo mismo, podemos ver la hidronefrosis, ¿no? Una hidronefrosis severa, ¿no? Del riñón izquierdo. Acá podemos ver una hidronefrosis severa de ambos riñones con una disminución del parénquima, ¿no? De la corteza. Se va a utilizar en todo caso, en todo paciente con litiasis renal y en pacientes con calcificaciones renales, ¿no? Van a poder verse calcificaciones en el parénquima o la médula y esto se va a llamar nefrocalcinosis, pero también va a permitir ver litos, quistes simples, detectar enfermedad renal poliquística y detectar tumores, ¿no? Entonces, para cualquiera de estas patologías, el método de elección va a ser la tomografía sin contraste, la cual va a contar con una sensibilidad y especificidad de entre 95 a 100%. La calcificación de la corteza va a permitir sospechar algunas patologías como necrosis cortical, hiperoxaluria o síndrome de Alport, y la calcificación en la médula eh, va a orientar hacia otros diagnósticos como el hiperparatiroidismo primario, el hipertiroidismo, la sarcoidosis, la hipervitaminosis D, el mieloma múltiple y las lesiones metastásicas, las cuales van a ser raramente visualizadas en una ecografía. Entonces, acá en la tomografía de la izquierda podemos ver un cálculo ubicado en, en la pelvis renal derecha, y en la pelvis renal, en la tomografía de la derecha, podemos ver en el riñón izquierdo la presencia, ¿no? De un cálculo ya de menor tamaño, ¿no? A este nivel también. Acá podemos ver que a veces va a ser difícil diferenciar, ¿no? Las nefrocalcinosis de la litiasis, ¿no? Pero en este caso estamos en la tomografía izquierda ante una nefrocalcinosis medular, ¿no? A nivel de las pirámides medulares. Acá más imágenes, ¿no? De nefrocalcinosis, que como les mencionaba, ¿no? A veces va a ser difícil diferenciarlas de la formación de algunos tipos de cálculos, como por ejemplo los cálculos coraliformes, pero una manera de hacer esta diferenciación es ver que estos se depositan principalmente en las pirámides, ¿no? Y van a formar estas imágenes. Para los casos de infecciones renal, la urotomografía va a permitir evaluar las complicaciones que puedan producirse de estas, ¿no? Como la presencia de abscesos renales, hiperirrenales, la pielonefritis enfisematosa, en la cual se va a ver aire, ¿no? En el parénquima renal, y la pielonefritis santogranulomatosa. La presencia de estas complicaciones van a ser más frecuentemente vistas en pacientes diabéticos y en pacientes inmunodeprimidos. La resonancia magnética va a ser igual de eficaz en detectar estos abscesos, ¿no?
Y la gammagrafía con DEMSA, que es una técnica de medicina nuclear, va a permitir identificar cicatrices renales. La tomografía, sin embargo, va a ser la mejor herramienta para detectar gas en estas imágenes, ¿no? Entonces acá tenemos una imagen de un riñón izquierdo, ¿no? Con pielonefritis agudas, en las cuales van a haber zonas de hipocaptación, ¿no? Que van a representar esta infección aguda del parénquima renal. Acá podemos ver, ¿no? Otras imágenes de pilonefritis o una nefronía lobar aguda, va a ser una pilonefritis focalizada, ¿no? Una pilonefritis aguda focalizada, ¿no? En un segmento o más de un lóbulo del riñón, que está marcado por la flecha negra en la izquierda. Acá podemos ver ya una colección, ¿no? Un absceso renal. Y acá podemos ver aire alrededor del riñón, ¿no? Que va a corresponder a la imagen de una pielonefritis enfisematosa. Acá podemos ver otras imágenes, ¿no? De pielonefritis enfisematosa y una gran cantidad de aire, ¿no? En el parénquima del riñón izquierdo. Y en la imagen de la derecha, en ambos parénquimas, ¿no? Pero predomina igual el izquierdo. Va a permitir identificar algunas masas renales y estas masas también van a poder clasificarse según la clasificación de Bosnia, que va del 1 al 4 y va a permitir eh, valorar el riesgo de malignidad de estas lesiones. Para esto va a ser necesario una TAC contrastada, ¿no? Que va a ser el método de elección para caracterizarlas y diferenciarlas de otro tipo de masas como quistes. Acá en esta imagen podemos ver un carcinoma, ¿no? Una alteración monstruosa, ¿no? Del riñón derecho, ¿no? Y va a corresponder a un carcinoma renal de células claras, pero claro, obviamente esto va a ser identificado ya mediante la patología, ¿no? Una vez hecho la nefrectomía de esta masa. Acá otras imágenes, ¿no? De masas, ¿no? De distintos tamaños, en el riñón izquierdo. Y acá podemos ver otras masas captadoras de contraste, ¿no? En el riñón izquierdo de este paciente. También va a permitir ver quistes renales, ¿no? Que se va a diferenciar de los cánceres porque va a tener un contenido homogéneo, ¿no? Por lo general eh, isodenso. Acá podemos ver a un paciente con una poliquistosis renal bilateral, ¿no? Con los distintos quistes, ¿no? De distintos tamaños, ¿no? En ambos riñones, pero como sabemos que es una enfermedad sistémica, también va a presentar quistes en el hígado, ¿no? Múltiples quistes en hígado, ¿no? Y también podría presentar otras alteraciones vistas a nivel cerebral, como la presencia de aneurisma. Acá podemos ver algunas otras malformaciones, ¿no? Congénitas, como el riñón en herradura, que es bastante poco común. Y acá podemos ver riñones fusionados en la reconstrucción tridimensional en la imagen de la derecha. Acá podemos ver un riñón ectópico, ¿no? O sea, un riñón que no está ubicado en su sitio, está a nivel de la pelvis o cercano a la pelvis, ¿no? En el paciente. Y acá podemos ver una tosis renal que el riñón derecho no logró ascender, ¿no? Hasta su ubicación normal. La genesia renal derecha podemos ver, ¿no? En la tomografía que hay solamente presencia del riñón izquierdo y la hipoplasia renal, ¿no? Que es la disminución del riñón, en este caso el riñón derecho, disminución del tamaño. Acá otra imagen, ¿no? De una hipotrofia renal izquierda, ¿no? Y esas serían las imágenes las principales imágenes que se pueden detectar mediante la tomografía. Vamos a pasar ahora a la clase de biopsia renal. No sé si hay alguna duda
la parte de tomografía. ¿Alguna duda respecto al uso de la tomografía? No, Ya, entonces vamos a continuar con biopsia renal. Entonces, en biopsia renal es una técnica que utilizamos frecuentemente en mi área, ¿no? Para detectar distintas entidades de afectación principalmente glomerular, ¿no? Pero también se va a indicar cuando haya sospecha de eh, otras patologías, ¿no? Que puedan afectar otras estructuras como las vasculitis o, por ejemplo, las nefritis intersticiales, ¿no? Entonces va a tener sus claras indicaciones, ¿no? Que vamos a ver a continuación. Es una técnica que fue introducida en 1951 y que ha revolucionado desde que apareció, ¿no? El manejo de la enfermedad renal, ya que va a tener implicancias no solamente para llegar al diagnóstico definitivo, ¿no? Sino para establecer un pronóstico y también llegar a un tratamiento específico, ¿no? Para cada paciente. A pesar del valor diagnóstico que esta técnica presenta, no todos los pacientes van a ser candidatos, ¿no? Ya que van a haber pacientes con algunas contraindicaciones, ya sean relativas o absolutas, ¿no? Que va a impedir la realización de esta técnica. Entonces, un poco de historia, ¿no? Las muestras por material procedente de autopsias se realizaban primero en pacientes fallecidos, ¿no? En 1944, la primera biopsia renal con aguja de aspiración usando radiografía y una pilografía retrógrada fue realizada en Suecia este, por este señor, Niels Alwal, ¿no? Posteriormente, en 1950, perfeccionando la técnica, algunos doctores, Paul Iversen, Klaus Brun y Niels Alwal, publicaron las primeras, eh, hicieron las primeras publicaciones de una biopsia renal percutánea. Lo realizaban en posición en sedestación, usando una aguja de aspiración y una pilografía como guía, y permitía el diagnóstico en el 40% de los casos. Después, en 1954, la técnica fue realizada en posición prona, ¿no? Con una aguja Silverman, que era una aguja muy gruesa, ¿no? Que era reutilizable. Se permitía, debido al mayor tamaño de esta aguja, ¿no? El diagnóstico en el 96% de los casos y evitaba muchas de las complicaciones mayores reportadas anteriormente en la técnica previa, ¿no? Acá podemos ver una imagen en la que se aprecian los movimientos pendulares del trocar eh, bajo el influjo de los movimientos respiratorios, doctor, ya que, sí, doctor, disculpe, es que está todavía en la diapo anterior. perdón, No se ven sus diapos nuevas, o sea, está como en la primera clase todavía. ya, disculpen, entonces, ¿ahora se ve? Sí, es. Ya. Entonces, como les mencionaba, el riñón va a presentar movimiento durante la respiración, ¿no? Entonces, al paciente cuando hace una inspiración profunda va a permitir que el riñón baje en su posición, ¿no? Y esto nos va a ayudar también para al momento de hacer el marcaje, ¿no? De dónde se va a introducir la aguja. Entonces, las funciones de la biopsia renal va a ser para el diagnóstico, también para como una guía terapéutica y también para permitir ver la progresión de la enfermedad, ¿no? Y permitir llegar a un pronóstico, ¿no? Entonces, es un procedimiento invasivo con algunos riesgos potenciales y en cada paciente en los cuales eh, haya posibilidad de hacer la biopsia renal, siempre tiene que valorarse el riesgo y el beneficio de cada paciente individual. Entonces hay distintas maneras o tipos de biopsia renal, ¿no? Según cómo se realice, ¿no? Lo más frecuente, lo que utilizamos casi siempre
99% de los casos es la técnica percutánea, ¿no? Que se realiza a través de la piel y guiado por un ecógrafo, como se visualiza, ¿no? Como se visualiza en esta imagen, ¿no? Se coloca el ecógrafo, el paciente va recostado, ¿no? En posición de cúbito prono, y el ecógrafo va a ir ubicado, ¿no? A nivel de la zona lumbar, hasta poder visualizar, ¿no? La ecografía, la imagen del riñón, ¿no? En su máxima longitud. Y por un costado, pues, por lo general por debajo, ¿no? Del ecógrafo, se va a ingresar, ¿no? Con una aguja Trucut, ¿no? Esta va a ser la técnica percutánea. Existe también la técnica laparoscópica o a cielo abierto en ciertos pacientes, principalmente en los cuales la aguja no, debido al grosor de la pared abdominal, no va a llegar hasta la ubicación, ¿no? Hasta la zona del riñón, ¿no? Esto principalmente se ve en pacientes con obesidad mórbida, ¿no? Que los cuales van a requerir eh, una técnica quirúrgica para la realización, ¿no? de la toma de muestra. Pero estos casos son muy, muy raros, ¿no? Entonces, eh, la mayoría, ¿no? La gran mayoría de los pacientes se les va a realizar la biopsia mediante la técnica percutánea. Las indicaciones, idealmente, es para identificar un diagnóstico específico, reflejar el nivel de actividad de la enfermedad, proporcionar información para la toma de decisiones, principalmente sobre el tratamiento a realizar, ¿no? Entonces, las indicaciones para la biopsia renal, tenemos la presencia de una proteinuria significativa, mayor a 1 gramo por día y que sea persistente, ¿no? También tenemos a pacientes, se les va a indicar cuando tengan hematuria microscópica, de etiología glomerular, ¿no? Con algún grado de proteinuria. Cuando tengamos un paciente con un empeoramiento de la función renal inexplicable, ¿no? Excluyendo las causas prerrenales, posrenales y también la necrosis tubular aguda. Y también en pacientes con manifestaciones renales de alguna enfermedad sistémica. Acá podemos ver, ¿no? Más indicaciones, ¿no? En el síndrome nefrótico estará indicado, ¿no? De rutina en los adultos, excepto en pacientes diabéticos. También se indica en síndrome nefrótico en pacientes niños que sean eh, de presentación atípica, ¿no? Como los pacientes niños con síndrome nefrótico córtico resistente. También en situaciones de lesión renal aguda, habiéndose descartado las obstrucciones, la hipoperfusión renal y la necrosis tubular aguda. También pacientes con disfunción renal con alguna enfermedad sistémica, ¿no? Como por ejemplo pacientes lúpicos, pacientes con una vasculitis de pequeños vasos, con enfermedad antimembrana basal glomerular. En pacientes con proteinuria que no alcancen el rango nefrótico, pero que sea mayor de 1 gramo. En pacientes con hematuria microscópica aislada, dependiendo de la circunstancia, por lo general cuando se acompañan de proteinuria. También en pacientes con una enfermedad renal crónica no explicada, pacientes con una enfermedad renal familiar y pacientes que presenten disfunción del trasplante renal para excluir o diagnosticar rechazo agudo del injerto. Entonces acá tenemos algunas contraindicaciones absolutas, ¿no? Como la hipertensión arterial, la diátesis hemorrágica, que se podría observar, ¿no? En un perfil de coagulación, ¿no? Un recuento de plaquetas alterado. En los pacientes con poliquistosis renal, pacientes con hidronefrosis, pacientes con alguna infección urinaria, ¿no? Principalmente una pilonefritis, ya que esta puede complicarse, ¿no? Con una sepsis. En pacientes que no colaboren, en pacientes que nieguen, ¿no? El consentimiento informado y algunas otras contraindicaciones relativas tenemos como pacientes monorrenos. En esto podría realizar la biopsia renal, pero debería ser realizada por un nefrólogo con mucha experiencia en hacer biopsia renal. También relativas a los anticoagulantes, los antiagregantes plaquetarios, algunas anormalidades anatómicas, cuando el paciente presenta riñones pequeños, ya que esto va a significar cronicidad, ¿no? En lo cual el
no va a cambiar el pronóstico, ¿no? Y el tratamiento del paciente, la realización de la biopsia en estos casos. La neoplasia renal es también una contraindicación relativa, ya que la mayoría de estos van a estar indicados la realización de una nefrectomía, ya sea parcial o total. La obesidad, cuando esta es mórbida, ¿no? Y en la mayoría de los casos va a requerir otro método, ¿no? De realización de biopsia, ¿no? Como quirúrgicas. También al paciente con una hemoglobina menor de 10, ¿no? Que esto también es relativo. Entonces, viendo cada una, el síndrome nefrótico se realiza en adultos y adolescentes sin alguna enfermedad sistémica, este, sin enfermedad sistémica que, por ejemplo, ¿no? La enfermedad renal diabética. En niños, ¿no? Excepto excepto en los niños que la mayoría van a presentar síndrome nefrótico por cambios mínimos, en esto no estaría indicado la biopsia, solamente cuando presenten características atípicas, ¿no? Como una hematuria microscópica, cuando haya descenso del complemento, cuando haya deterioro de la función renal o falla al tratamiento con corticoides. En pacientes que presenten enfermedades sistémicas asociadas con disfunción renal, ¿no? Excepto en pacientes diabéticos, ¿no? Con una evolución clara, a menos que presenten alguna sospecha, ¿no? De presentación atípica, como la hematuria glomerular, pacientes diabéticos sin retinopatía o sin neuropatía diabética, con una proteinuria menor de 5 años de inicio del diagnóstico de la diabetes, o con presencia de anomalías inmunológicas. En pacientes con vasculitis ANCA positivo, para confirmar el diagnóstico, para verificar la extensión de la inflamación activa versus los hallazgos crónicos, ¿no? Como una fibrosis intersticial, para iniciar o continuar la terapia inmunosupresora. En la nefritis LES, ¿no? Por presencia de una proteinuria mayor a 500 miligramos por decilitro, cuando haya disfunción renal o la presencia de un sedimento urinario activo. Y esto va a permitir evaluar, ¿no? La clase de la nefritis lúpica, ¿no? La extensión de la fibrosis crónica y va a guiar la terapia, ¿no? Entonces, para la nefritis lúpica tenemos 5 clases, algunos consideran hasta 6 clases, ¿no? Pero actualmente los patólogos solo consideran 5 clases, ¿no? La clase 1 que va a ser cambios mínimos, en las cuales no se van a ver lesiones eh, histológicas distintas, ¿no? Un glomérulo normal va a ser de buen pronóstico y solamente va a requerir, por lo general no va a requerir tratamiento, ¿no? Mucho tratamiento antiproteinúrico. La clase 2, que es la proliferativa mesangial, ¿no? Que se manifiesta principalmente como hematuria o proteinurias leves, ¿no? Que entrarían a usarse los IECAS. La clase 3, que es la proliferativa local, ya se van a ver lesiones, ¿no? De hipercelularidad. En ocasiones puede verse el paciente con síndrome nefrótico, pero lo más común es que presente una proteinuria en rango no nefrótico. Acá, a partir de la 3 y la 4 ya se utilizan inmunosupresores como la ciclofosfamida y la prednisona. La clase 4, que va a ser la forma de presentación más agresiva, ¿no? Que es la proliferativa difusa, en la cual va a haber mayor hallazgo, ¿no? De actividad y también algunas lesiones de cronicidad. Y en la clase 5, que es la membranosa, se va a presentar por lo general como un síndrome nefrótico. También se puede utilizar en pacientes trasplantados renales, ¿no? Cuando presenten un deterioro de la función renal de causa desconocida, ¿no? Para diferenciar un rechazo agudo no crónico, cuando presenten un deterioro de la función renal, un síndrome nefrótico. Entonces, debido a que el riñón trasplantado se ubica en la fosa ilíaca, en esta imagen podemos ver, ¿no? La cicatriz, ¿no? De la cirugía que se realizó a este paciente trasplantado y viéndose mediante ecografía. En pacientes
En pacientes no trasplantados, la realización de la biopsia va a ser de la siguiente manera, ¿no? Con el paciente en decúbito prono, ¿no? Mediante un ecógrafo, ¿no? Vamos a visualizar el riñón, ¿no? Y se va a ingresar. Principalmente vamos a dirigirnos hacia el polo inferior, ¿no? Del riñón izquierdo, de preferencia, ¿no? Que el riñón derecho, que también se podría utilizar el polo inferior del riñón derecho, ¿no? Entonces, para la preparación, para la biopsia renal, debemos tener una imagen, ¿no? del riñón y no debe presentar alteraciones como hidronefrosis, ni un tamaño disminuido, y el parénquima debe estar conservado, ¿no? Eh, También para no encontrarnos algunas situaciones, ¿no? Como cicatrices o obstrucción, ¿no? de la vía urinaria. Tenemos que solicitar también un examen de orina o si no un urocultivo, ¿no? Para descartar la presencia de una infección urinaria. Tenemos que tener al paciente con su presión arterial controlada, ¿no? Con una sistólica menos de 140 y una diastólica menos de 95, con un adecuado recuento de plaquetas sin alteraciones de la hemoglobina y con un perfil de coagulación normal. Tiene que suspendérsele la medicación anticoagulante y antiplaquetaria al paciente, ¿no? La heparina 12 horas antes del procedimiento y los antiagregantes plaquetarios 5 días antes. Entonces, para la realización del procedimiento, primero el paciente y el familiar firman el consentimiento informado. Al paciente se le ubica, ¿no? en la posición adecuada, si es un riñón nativo en posición de cúbito prono y si es un trasplante en posición de cúbito supino. Se toman las medidas de esterilidad, se realiza la asepsia, antisepsia, se le cubre, ¿no? La zona lumbar, ¿no? Donde se va a realizar, ¿no? La visualización ecográfica en tiempo real de los riñones. ¿No? Este es el material que utilizamos. Utilizamos este es lo principal, ¿no? La aguja de biopsia renal TrueCut, que tiene un gatillo, ¿no? En esta parte, ¿no? Proximal y la parte distal que va en el polo renal inferior. Podemos guiarnos también en algunas ocasiones con esta aguja, es una aguja de punción lumbar que permite, o sea, sirve para colocarse y una vez que genera menos trauma, ya que es una aguja mucho más delgada que la aguja de biopsia, se puede colocar antes para medir, ¿no? la distancia desde la piel hasta el riñón y se le infiltra al paciente previamente, ¿no? la lidocaína. Entonces, al paciente, bajo una sedación ligera, en los casos que requiera, se le aplica, ¿no? la anestesia local en el sitio de punción, que por lo general va a ser el polo inferior del riñón izquierdo, ya que se va a visualizar mejor, va a ser más accesible por lo general. Se le va a realizar una pequeña incisión en la piel para que pueda ser introducida, ¿no? la aguja de la biopsia, que es una aguja de un calibre de 16 French, y va a avanzar hasta la cápsula renal, ¿no? En la cápsula renal se va a sentir una resistencia, se va a ingresar un poco más hasta ya ubicarnos en el parénquima, donde se va a tomar la muestra. Se le pide al paciente que mantenga la inspiración profunda, ¿no? Al momento de ingresar al riñón y se introduce la aguja, ¿no? Estas van a tener distintos calibres, pero la más usada es la de 16 French. Y la toma de la muestra se va a realizar, ¿no? Esta en la punta de la aguja que va a tener forma de cilindro, ¿no? Entonces, la muestra que va a tomar del parénquima renal va a salir con una forma de un cilindro. Acá podemos ver, ¿no? La aplicación de la anestesia local, la colocación eh, de una aguja de punción lumbar. Y cuando esté la aguja de punción lumbar en el parénquima renal, se le va a indicar al paciente, ¿no? que realice una inspiración como si estuviera cansado y se va a poder
observar el movimiento oscilante, ¿no?, de la aguja. Aunque hay algunos colegas que prefieren hacerlo sin necesidad de utilizar esta aguja de punción lumbar y lo harían con el ecógrafo y con la visualización del ingreso de la aguja de biopsia renal en tiempo real, ¿no? Pero de este otro método, utilizando la aguja de punción lumbar, una vez que se visualiza la oscilación de esta aguja, ¿no?, con los movimientos inspiratorios del paciente, sabemos estamos ya a nivel del riñón, se extrae esta aguja y se mide, ¿no?, con la otra aguja, ¿no?, de biopsia renal, que va a tener unas marcas, ¿no?, para medir, ¿no?, la distancia. Ya, entonces la aguja de biopsia renal se introduce, ¿no?, en un ángulo aproximadamente de 70 grados a la piel, guiado por la ecografía, mediante el otro método, ¿no? Es, el operador obviamente va a estar con su indumentaria quirúrgica, utilizar guantes y campos estériles. Acá podemos ver, ¿no?, la infiltración de lidocaína, después la incisión, ¿no?, donde va a ingresar la aguja de biopsia y la introducción de la aguja de biopsia renal. Acá podemos ver, ¿no?, la aguja de biopsia renal mediante una técnica tomográfica que llega hasta el polo inferior, ¿no?, de este riñón. Y acá podemos ver cómo se ve en la ecografía el ingreso de la aguja de biopsia renal. Acá tenemos el riñón, ¿no?, con el seno renal, acá eh, más hiperrecoico, y el parénquima renal, ¿no?, la corteza y la médula más hipoecoica, ¿no? Y acá la aguja, ¿no?, que va a ser hiperecoica, ¿no? Y que se va a ver en toda su extensión, ¿no?, en esta visualización de la ecografía, ¿no?, en su eje longitudinal del riñón. Y acá en la imagen de la derecha podemos ver, ¿no?, el extremo, ¿no?, distal de la aguja de biopsia, ¿no?, con una muestra, ¿no?, del parénquima renal en forma ¿no?, en forma de cilindro, ¿no?, que va a asemejarse a una lombriz. Acá podemos verlo, ¿no?, más de cerca, ¿no?, mediante un microscopio óptico, ¿no? Y la presencia ya no se visualiza a simple vista, sino con un microscopio, ¿no?, del glomérulo en el parénquima renal, ¿no? Una muestra de parénquima renal, un glomérulo acá, marcado por la flecha, acá podemos ver otro glomérulo, acá otro glomérulo, ¿no? Y acá podemos ver también la longitud de la muestra, ¿no? Y una sola muestra va a poder utilizarse, ¿no?, para realizarse, ¿no?, las distintas técnicas, ¿no?, de microscopía, ¿no?, por el patólogo, ¿no? La primera va a ser la microscopía óptica con las distintas tinciones de hematoxilina eosina, o la tinción tricrómica de Masson, o la tinción de plata. También le van a realizar algunas otras técnicas como la inmunofluorescencia, ¿no?, para detectar, ¿no?, la presencia de depósitos de complejos inmunes, ¿no?, en las distintas estructuras, ¿no?, de la barrera de filtración glomerular. Y finalmente, ¿no?, que tenemos la microscopía electrónica, ¿no?, para ver la ultraestructura de cada glomérulo, ¿no? Mm, La microscopía electrónica no va a estar disponible en la mayoría de hospitales, ¿no? Por lo general, cuando queremos un informe, ¿no?, de microscopía electrónica de una biopsia renal, la muestra la tenemos que enviar al Instituto Nacional del Niño de San Borja, ¿no?, para pacientes con CIS. Y también podría emplearse también algunos métodos inmunohistoquímicos para la sospecha de determinadas patologías en particular, ¿no?, como la tinción de rojo Congo, en pacientes con sospecha de amiloidosis, o algunas otras tinciones, ¿no?, específicas. Acá podemos ver la imagen por microscopía óptica en la
en las microfotografías del lado izquierdo, ¿no? Podemos ver de, con con menor objetivo, ¿no? Este cilindro, ¿no? De biopsia renal con la presencia de dos glomérulos acá y acá. Si aumentamos, ¿no? El objetivo, ¿no? Y aumentamos, ¿no? Eh, el objetivo, podemos ver con mayor detalle, ¿no? El glomérulo que va a presentar estos capilares glomerulares, ¿no? Que van a formar parte del penacho glomerular y van a ser rodeados por la cápsula de Bowman, y entre la cápsula de Bowman y los capilares glomerulares se va a ubicar el espacio urinario de Bowman. Acá podemos ver también microscopía óptica, ya, pero con una tinción de plata, ¿no? De plata, en la cual se va a observar de mejor manera, ¿no? La membrana basal, las membranas basales, ¿no? Y en esta otra imagen podemos ver una tinción especial con rojo Congo, ¿no? Con un material amorfo, ¿no? Que podría probablemente representar un paciente con amiloidosis. Acá podemos ver en las imágenes inferiores derechas una reconstrucción, ¿no? De una microscopía electrónica, ¿no? Ya con mayor eh, alcance, ¿no? Se van a poder ver las estructuras como los podocitos, los pedicelos, ¿no? Los capilares glomerulares, ¿no? Acá podemos ver otras imágenes, ¿no? De una microscopía, perdón, de una microscopía óptica. Y acá una imagen del mismo glomérulo, pero con una tinción, ¿no? En la cual se va a ver mediante inmunofluorescencia, ¿no? La tinción verdosa, brillante, ¿no? De los depósitos de inmunocomplejos de forma granular, ¿no? En la membrana basal de los capilares. En cuanto al monitoreo, post realización de la biopsia renal, el paciente debe estar en posición en supino y en un reposo absoluto por 6 a 8 horas. Se debe monitorizar la presión arterial, ¿no? De forma horaria, por lo menos en las primeras 6 horas, y después más espaciado, ¿no? Hasta el día siguiente. Se le toma un examen de orina control al día siguiente, ¿no? Para monitorizar también, por un lado, la diuresis y la presencia de hematuria micro o macroscópica, ¿no? En el sitio de punción el paciente puede presentar dolor, se tiene que revisar, ya sea principalmente mediante técnica ecográfica, ¿no? La presencia de hematomas, ¿no? Para verificar que no se haya producido un sangrado excesivo, y también un control de hemograma al día siguiente, o si de lo contrario una hemoglobina hematocrito, ¿no? Entonces, algo habitual, ¿no? Que se ve en más del 90% de los pacientes es la presencia de hematuria macroscópica, ¿no? Es un evento esperable, ¿no? De este procedimiento. Algunas complicaciones que pueden producirse, ¿no? Eh, Están relacionadas principalmente a sangrado, ¿no? Como la presencia de hematoma en un 75%, eh, una, un sangrado subcapsular en menos del 1%, un sangrado retroperitoneal entre el 5 a 10%, la formación de fístula arteriovenosa menos de 5%, el paciente puede presentar dolor entre un 30 a 50%, puede producirse infección, aunque esto es muy raro, ya que siempre se realiza con las técnicas de asepsia y antisepsia, pero está descrito que es menos de un 5%. La nefrectomía, que es extremadamente raro, pero es menos de 1%, y la muerte también es menos de 1%. Entonces, las complicaciones principales, como les mencionaba, van a estar relacionadas, ¿no? A hemorragias, ¿no? Con hematuria macroscópica, algunas hemorragias ya, eh, hematomas que puedan requerir la presencia de transfusión por caída de la hemoglobina hematocrito, algunas hemorragias severas que van a requerir nefrectomía, pero esto se ve en menos de 1 en 3.000 pacientes, y la muerte que, bueno, hasta ahora no he presenciado, ¿no? Esta complicación. Otras complicaciones que están descritas, pero también son extremadamente raras, ¿no?
la perforación de otros órganos, como neumotórax, la realización de hemotórax, la presencia de una fístula piloperitoneal o la dispersión de un carcinoma renal. Acá podemos ver algunas imágenes, ¿no? Control post-biopsia, ¿no? De un paciente este, con una complicación, que en este caso sería en la imagen A la presencia de un hematoma, ¿no? Alrededor del riñón izquierdo. En la imagen B, a través de una ecografía Doppler, se puede ver la extravasación de sangre, ¿no? Después del procedimiento. Mediante fluoroscopía se puede ver también esta extravasación con la flecha negra de la imagen C. Y en la imagen D podemos ver un vaso sanguíneo con sangrado activo. Acá podemos ver la acumulación subcapsular ¿no? Subcapsular del riñón izquierdo que comprime el parénquima renal. Y esas serían las principales complicaciones. No sé si hay alguna pregunta, que haga alguna duda sobre el procedimiento de la biopsia. Todo claro, doctor. Muy bien, si no hay más preguntas, si no hay preguntas, damos por concluido la clase de hoy día. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.